¿Usted sabe cuánto cuesta su nombre, su teléfono celular, su dirección y otros datos más? Usted sabe que usted está siendo vendido, que hay un mercado que está traficando con sus datos. El congresista Jaime Delgado está con nosotros. ¿Cómo puede haber proliferado tanto el negocio de las bases de datos bueno, en esta ciudad? Esto comenzó con bases de datos que contenían fundamentalmente correos electrónicos, que servían para hacer publicidad a través de Internet. Pero poco a poco se ha ido sofisticando esto hasta el extremo de que, te digo, hoy se venden bases de datos de los bancos, o sea, los clientes de los bancos, con su línea de crédito. Con su línea de base de datos de las AFPs, con la cual tú puedes acceder a cuánto gana la gente, cuáles son los sueldos de las personas. La verdad que es una cosa espeluznante, ¿no? Porque toda esta información que debería ser confidencial, porque tú confías en tu banco, en tu AFP, en tu compañía de seguros o en el colegio donde estás dando información de carácter privada, lamentablemente se está comercializando. O sea, ¿cómo es que llega esta información? El tema es el siguiente, ¿no? Una de las formas es que las empresas, supongamos los bancos, contratan personal de ventas. Contratan personal de ventas para captar nuevos clientes, para comprar deudas o para, qué sé yo, vender tarjetas, etc. Se especula que son los propios vendedores que cuando se van o son despedidos de la empresa, se llevan la base de datos. Eso es. Entonces, se presentan a otra empresa, dice, a ver, yo me ofrezco con mis servicios y vengo con mi pan bajo el brazo. ¿Qué? Yo tengo mi base de datos, todos los clientes acá del banco tal. Oye, entonces los reciben con los brazos abiertos, ven para acá, por favor. O sea, al contrario, ¿no? Entonces, todo esto ha generado pues un tráfico de información, porque además esta finalmente termina en Wilson y otras zonas de la ciudad, donde efectivamente vas y te venden base de datos desde 50 soles hasta 500 soles. 500 soles es una base de datos completa. Tienes ahí una información al detalle. ¿Y la de 50 qué contiene, por ejemplo? La de 50 soles. La de 50, digamos, son bancos, un par de bancos, alguna AFP, y la otra, pues ya te dan todo. O sea, es una cosa impresionante. Porque ahí aparecen números telefónicos celulares, teléfonos fijos, números de referencia. Las referencias que tú pones, por ejemplo, cuando sacas una tarjeta de crédito o sacas un crédito, te piden, ponme un par de personas de referencia, ¿no es cierto? Ahí aparecen líneas de crédito, sueldos de las personas. Sueldos de las personas movimiento. También. Es decir, estamos expuestos a que... ¿Qué secreto bancario? Ni secreto bancario. Ahí te vas a Wilson y lo consigues, ¿no? Entonces, eso es sumamente grave. Frente a esa situación es que en nuestro país ya hay una ley de protección de base de datos. Yo espero que en los próximos días salga el reglamento. Se ha creado además la Autoridad Nacional de Protección de Base de Datos, que va a tener que comenzar a montar todo un sistema aplicando la ley para fundamentalmente exigir a las empresas o a las instituciones que organizan base de datos, porque esto puede ser, digamos, desde un colegio o una universidad o un banco, una AFP, una compañía de seguros o hasta una farmacia. Lo que pasa es que hay demasiadas fuentes. Hay muchas fuentes. Esto, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer son estándares para que estas entidades protejan esa información, tengan mecanismos de seguridad a fin de que no se filtre esta información, o sea, que no sea vulnerable. Y a mí me preocupa que cada vez estamos, digamos, más expuestos, incluso de manera sutil, a que nos constituyan en base de datos sin darnos cuenta. A veces uno va a la farmacia y te dicen, ¿su DNI, señor? Sí, claro. ¿Para qué? Es para acumular puntos. Sí. ¿Qué acumular puntos? Lo que están construyendo es base de datos, y porque quieren tener todo el historial tuyo. ¿Cuántas veces compras preservativos, ansiolíticos, antidepresivos o qué sé yo? Entonces tienen tu perfil. Imagínate entonces que esos perfiles con información que es confidencial terminan en manos de las farmacias. O sea, ¿acaso tú diste tu consentimiento? ¿Te pidieron tu DNI para ganarte unos puntitos o hacerte 5% de descuento? No. Y la gente cae fácilmente. Es que a la gente le encantan las ofertas, las promociones, los regalitos, una chuchería que le den por ahí. Entonces, en realidad,
todas estas tarjetas bonos y todo eso, sirve precisamente para monitorear a la gente. Las empresas hacen estudios y saben perfectamente cuáles son las tendencias, qué compran más, cuál es el perfil todo lo tienen monitoreado, que estas bases no se podrían estar construyendo con engaños. Y en segundo lugar, tú tampoco no puedes estar vendiendo y traficando con esa información, cosa que es sumamente grave, ¿no? ¿Cuál es el aspecto penal de esto? Hemos tenido identificadas ya varios lugares donde están vendiendo esto. Cuando hemos querido intervenir, resulta de que, bueno, no hay una tipificación penal específica. O sea, entonces el Código Penal tampoco se ha puesto en esa situación. No, claro. O sea, la figura más cercana sería receptación. Digamos, vender cosas usadas, pero esta es una cosa, o sea, esa información, esos datos. Yo he convocado una mesa de trabajo donde hemos tenido a la Autoridad Nacional de Protección de Base de Datos, al Ministerio Público, al Indecopi, a diversas entidades y gremios incluso, para ver, digamos, cómo enfrentamos esta situación. Yo estoy preparando una fórmula legal que la estamos discutiendo, una tipificación específica para ese delito. Porque claro, tanto la policía como el Ministerio Público se sienten un poquito temerosos de poder intervenir. Claro, ¿por qué? ¿Cierto? Porque es la tierra de nadie, ¿no? Así es. No sabemos Además, si eso es legal, no es legal. En la receptación ni siquiera hay pena efectiva, pero es una forma baratísima para las empresas de construir base de datos. Claro. Ahora, nosotros también nos hemos acostumbrado a darle nuestros datos a cualquiera. Así es. Ojo, las llamadas telefónicas que te hacen los bancos y para hacerte ofertas y de todo, te piden un montón de datos. ¿Cómo crees que un banco te llama? Y me llama a mi casa también. ¿Cómo usted sabe que yo tengo una deuda? Sí. ¿Cómo sabe? Hay tráfico de esta información. Y eso está en manos de los delincuentes. Extorsiones, porque ya no lo hacen al azar. No. O sea, saben qué persona tiene capacidad económica, movimiento, cuentas, líneas de crédito, sueldos, etcétera, etcétera. La ley se encuentra siempre con el problema de que está con atraso con respecto a la tecnología. Y entonces no se sabe bien qué tipo penal puede encajar para esto o si habrá que introducir, parece que es la idea tuya, Sí. ¿no? Un nuevo tipo penal en el Código Penal. Bueno, en realidad yo era un poco renuente, ¿no?, a pensar de que por esta modalidad se tenga que hacer una nueva tipificación. Pero luego de conversar con los técnicos esta mañana, y Ministerio Público, Policía, que se está enfrentando permanentemente a eso, dice, sí, pues, o sea, el tema de receptación, que yo pensé que podía ser una figura muy parecida, digamos, o aplicable, no lo es tanto, ¿no? Entonces deja un espacio gris de confusión y donde hay espacios de duda, obviamente los abogados ahí de los delincuentes van a explotar. Y la policía se inhibe, ¿no? pues. Y la policía se inhibe porque podría terminar siendo denunciada por abuso de autoridad y todo eso, ¿no? Es un escándalo, entonces ellos mismos hemos llegado al acuerdo realmente, al consenso que se necesita establecer una figura penal. Pero más allá de esto, en realidad, la ley de protección de base de datos y el reglamento establecen sanciones a los infractores, que no son necesariamente estos traficantes, que son los que están pues, pululando por ahí, haciendo negocio con esto, sino en realidad las empresas y las instituciones que organizan base de datos, porque es una relación con sus clientes y necesitan obviamente esa base de datos porque quieren darles un crédito, porque quieren tener una relación, digamos, un conocimiento de dónde vive, cuánto gana, tiene capacidad, no tiene capacidad, cuál es su carga familiar, etcétera, etcétera. Entonces, no es justo, no es legal. Ya no existe la confidencialidad de nada. Nadie tiene derecho a meterse en mi alcoba ni a meterse en mi vida privada, o sea... Claro que en realidad los que estamos en la vida pública estamos mucho más expuestos a eso, pero no tiene por qué volverse una regla que todo el mundo tiene que estar invadiendo la vida privada de las personas. Y lamentablemente esto está sucediendo porque no teníamos un marco legal apropiado, que ya existe. Con la ley, que en los próximos días sale el reglamento y la Autoridad Nacional de Protección de Base de Datos se comenzará a trabajar. Y va a ser un trabajo duro, intenso, porque tendrá que primero identificar, ¿no? O sea, quiénes trabajan con base de datos, que son muchísimas empresas. Tiene que haber estándares, tiene que haber protocolos, tiene que haber sistemas de intervención y tiene que haber un mecanismo de fiscalización. Primero que pone en riesgo la seguridad de la gente, que esta información vaya a manos de delincuentes o a manos de gente con la que no debería estar. Y luego, digamos, es una violación a derechos personales de la gente, ¿no? Si yo ahorita quiero comprar una buena base de datos, ¿tú sabes, nosotros sabemos dónde ir? Sí, claro, los tenemos identificados, incluso hemos hecho
algunos reportajes televisivos. Están chequeando que no seas un infiltrado, un periodista, un policía. O sea, te enseñan la base de datos. O sea, una vez que te enseñan el caramelito y todo lo que tienen. En una pantalla. En una pantalla que además las tienen en USB. O sea, no es que la tienen grabada en una... Negocian contigo, les pagas, te queman en ese momento el disco. Te llevas un disco. Incluso te llevas el disco, en algunos casos, que no lo puedes abrir porque necesita una clave. Y solo te dan la clave. Luego de un par de horas te llaman por teléfono, ¿sí? Y ya esta es la clave, recién lo abres. Entonces, es un poco sofisticado, ¿no? Ellos saben que están haciendo una cosa absolutamente ilegal, pero se cuidan de no ser descubiertos. Supongo que la policía ya sabe eso y el Ministerio Público también, porque yo me he reunido con el fiscal de la Nación y me he reunido con la policía. ¿Hay conciencia de esto? Hay conciencia de esto. Y lo que necesitamos es ya de una vez el reglamento, ver el tema de la tipificación y mientras tanto comenzar a combatir este tipo de prácticas, ¿no? ¿Cuántos millones de discos o de no tenemos idea, porque además salido con estas la cosas, gente se presta a esto, ¿no? O sea, la gente está buscando y sobre todo las empresas, o sea, las instituciones que quieren tener más base de datos y sobre todo lo hacen con fines comerciales, ¿no? O sea, yo quiero tener pues la base de datos para que cuando vendo un producto yo tengo las direcciones y teléfonos de todo el mundo, todos los socios de la Cámara de Comercio, todos los clientes del Banco de Crédito, tengo toda la información, ¿no? Puedes hacer perfiles psicológicos y todo. Exacto. Pero tu política de marketing. Esto también llega a manos de delincuentes. Ese es el problema. No solo tienen información de Perú, tienen bases de datos de varios países. O sea, parece que hay toda una red internacional también que comienza a negociar. Y esto se suma a la venta ilegal de chips. O sea, que es otra campaña en la que estamos, ¿no? Hay una persona, cliente de Telefónica, que tiene 13.200 líneas activadas a su nombre. Una persona natural con 13.200 líneas. Ese es un récord Guinness. ¿Tú crees que Telefónica no tendría que haber dicho, un momentito, ya pues son muchos, o sea, voy a investigar a esta persona, ¿por qué todos los días está activando 10, 20, 50, 1.000, 2.000 líneas telefónicas? Y no hago nada. Y tenemos un problema, y este es un país muy informal, entonces tenemos un sector informal muy grande, ¿no? Eso es irresponsable, y esto tiene que parar. ¿Y se podrá controlar? Tendrán que hacerlo, porque ¿cuánto cuesta controlarlo? El Premier ya la citó a las empresas, y les ha dicho, señores, esto ya es un tema de Estado. Cuando el presidente del Consejo de Ministros llama a las empresas y le dice, nosotros, Estado, les hemos dado una concesión para brindar un servicio público. Y ustedes están brindando un servicio público incumpliendo la ley. Hay los sistemas. O sea, pueden acceder, pueden interconectarse con RENIEC y saber exactamente que la persona que está comprando es realmente el titular. Eso es perfectamente posible. Pero por un tema, yo supongo que de ganar un poquito más o no gastar más dinero por hacer las consultas y qué sé yo, dicen, no se puede hacer. No, y esto está afectando la seguridad, porque efectivamente los delincuentes compran líneas de esta naturaleza, desde las cárceles comienzan a hacer llamadas, extorsionando a la gente, qué sé yo. Pero lo más grave es que estas personas, estos delincuentes, compran líneas a nombres de personas inocentes. Y hay como 3 personas que han terminado procesadas, encarceladas, encarceladas, porque de pronto una llamada maliciosa está saliendo de ese teléfono. La policía va, identifica ese teléfono y dice, señor, ¿usted es Juan Pérez? Sí, nos vamos, detenido. Oye, ¿pero yo qué he hecho? No, y 2 meses mientras investiga y se descubre que no, pues él nunca compró esa línea telefónica. Bueno, vamos a seguir tratando estos temas, por supuesto, porque le interesan a todo el público. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema.